Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Vanessa Alejandra Castañeda y es de mi compañera Nicole Perea. El día de hoy le vamos a contextualizar eh, un libro que se llama Un acto de amor. Le doy paso a mi compañera Cristi Nicole. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy les vamos a presentar nuestra conjetura sobre el texto, sobre la obra de Howard Jacobson, Un acto de amor. ¿Cierto? Nuestra conjetura está titulada Un amor puro procedente del placer. Bueno, para iniciar, queremos decir que nuestra conjetura está relacionada a ese amor que nos presenta la obra, como el autor nos habla de esta psicología de los personajes relacionados con el amor y cómo nos llega a presentar el masoquismo, está relacionado con el placer y con el amor. Eh, Aún así, nos presenta como esa psicología e idealización de los personajes. Jacobson nos presenta como un masoquismo, pero no es un masoquismo natural, sino uno que se relaciona con lo erótico, ¿cierto? Para iniciar con mi presentación les haré una cita. Dice, si no hay nada más en lo que creer, cree en la vida erótica. Si de verdad no tienes a dónde ir, deja que el erotismo te lleve por donde quiera. Entonces, podemos visualizar que el autor nos presenta el erotismo como digamos, una manía del placer, puesto que este nos habla de él como con normalidad, o sea, ya no nos lo presenta como un un, un tabú de la sociedad, ¿cierto? Entonces nos dice que el erotismo pasa a ser como ese elemento de placer, pues porque nos presenta al autor, tenemos al autor que es feliz, ¿cierto? Entonces, este siente placer al pensar o al saber que su esposa lo engaña con otros hombres. Entonces, para él es satisfactorio saber que su esposa es, digamos, poseída por otras personas, que es tocada por otros hombres que no es él. Entonces, él genera o siente placer al escuchar a su esposa narrarle estas historias. Entonces, aquí es donde relacionamos el masoquismo con el placer, ¿cierto? Pues hay una parte donde él nos dice que no es masoquismo, sino que es más como erotismo y ese erotismo lo convierte en placer, ¿cierto? Pero entonces, cómo podemos decir que no es masoquismo? Entonces, él nos habla sobre los celos. Entonces, nos dice que eh, según los psicólogos matrimoniales, digámoslo así, eh, debe haber una seguridad en las parejas. Esto implica no sentir placer ni tener, digamos, contradicciones por X o Y razón. Entonces, para Félix, el sentir celos de tu pareja es sentir amor, ¿cierto? Entonces, él nos dice que si no sientes celos, no sientes amor. Y entonces es aquí donde la relación como que decae. Entonces vemos cómo él nos relaciona el placer, ¿cierto? Entonces, decimos que él ama a su esposa y que siente atracción, la ve, digamos, como atractiva, ¿cierto? Atractiva en todos los casos, pero entonces lo decimos en el caso en el que puede o sabe que está siendo tocada por otros hombres y esto no le produce celos, entonces o digamos que sí le produce celos, pero él los cambia por placer. Entonces es como una manera de obtener o sentir ese amor hacia su esposa, ¿cierto? De igual manera, él nos dice que siente como
ese regocijo al, ¿cómo le dijera? Al, digamos, tener otra visión de lo que es el sentimiento mutuo. ¿Por qué lo digo así? Porque de cierta manera él siente placer eh, por las narraciones que le hace su esposa, pero llega una parte donde ella ya lo hace como digamos por satisfacerlo a él y no porque es lo que ella sienta. Entonces nos empieza como a entrar esa duda de si ella sí engaña a su esposo o si solamente lo hace por complacerlo. Entonces, cito, dice, yo era un hombre que se excitaba ante la visión de ver las manos de otro en los pechos de la mujer que amaba. En lo sucesivo, si podía elegir, prefería que Maritza ofreciera sus pechos a un hombre que no fuera yo. Ese iba a ser el requisito de la medida de mi amor por ella, de un plumazo que he liberado de la fascinación que me inspiraban los celos de Confredi. Entonces vemos cómo aquí se relacionó todo lo que les acabo de comentar, ¿cierto? Como yo veo esa relación entre el erotismo, placer y masoquismo. Pero entonces, ya saliéndome como un poquito del tema sobre el erotismo, y un ítem que me llamó mucho la atención es como esa simbología del número 4, ¿cierto? Porque vemos que al inicio del texto el autor empieza con él, empieza hablándonos sobre el número 4 y cómo digamos, es como esa central de citas, digámoslo así. Entonces yo quise como centrarme más y saber qué significado tenía. Y para la numerología, el número 4 es como ese signo de lo práctico, ¿cierto? Como esa lealtad y esa rigidez, pero igual es un símbolo de rebeldía. Entonces yo me puse como a mirarlo y lo relacioné con Marcus. Marcus es el personaje en el que, digamos, mmm, Félix siente como ese, digamos, rivalidad, pero a la vez agosijo de ver a su esposa con él, ¿cierto? Entonces yo lo relacioné con él porque el texto la obra no lo presenta como un hombre empoderado de sí mismo, como que que busca como relacionarse, pero a la vez, digamos, atraer a la mujer, pero no hacer como ese índice digamos, compromiso. Entonces, por eso como que creo que el autor busca relacionarlo con él, así, cuando nos cuenta que queda como con las chicas para verse a las 4 e igualmente cuando tiene su primera cita con Maritza también queda de encontrarse a las 4 y en ambas citas nunca llega. Entonces es aquí donde empiezo como a relacionarlo como con ese empoderamiento de sí mismo, ¿cierto? Como esa manera de rebeldía, pero a la vez de atracción. Y ya por último, quisiera como, digamos, expresar, ya cuando hablamos de amor y placer, relacionar este amor y placer con el arte, ¿cierto? Porque el autor nos relaciona, digamos, el arte con todo. Pues incluso nos lo relaciona con la belleza femenina, pues porque él nos describe, siempre que va a hablar de la mujer, nos la describe como esa obra impenetrable, espontánea, espomposa y como que no hay otra igual, como una belleza femenina representada por medio del arte. Entonces podemos relacionar el arte con el placer y con el erotismo, pero ¿de qué manera? De manera que cuando el autor nos presenta el masoquismo por medio del erotismo, ¿cierto? Y el erotismo nos presenta como ese placer mutuo y placer hacia el otro. Y entonces el arte lo que hace es representarnos
o, digamos, fortalecer como ese vínculo que hay entre la belleza femenina y igualmente la mujer. Bueno, seguiría mi compañera Vanessa. Bueno, para seguir un poquitico, digamos, una contextualización de la obra, la parte que voy a hablar o voy a explicar en esta conjetura, digamos, esa parte donde Félix va adaptando su cuerpo o su vida a ese amor y a esos celos que va adquiriendo a través a través del paso del tiempo. Digamos, en una parte de la obra donde la podemos ver o observar, es cuando Félix tiene su primera cita. Ese gran amor que Félix nos dice o nos aclara en la obra, que él siente esa atracción por la chica, esas ganas de tenerla, de abrazarla, de quererla, pero digamos también se ve o se analiza que la chica no está interesada para nada en Félix, porque cuando se termina su segunda cita, la chica prefiere irse que quedarse, digamos, con el personaje principal de esta obra. Aquí, digamos, lo podemos notar en esta pequeña cita que sacamos del texto. Dice, la primera chica a la que podría considerar de veras una novia, la primera con cuyos dedos se me permitió entrelazarlos los míos, me traicionó la segunda vez que salimos. Fuimos juntos al cine y 2 horas y media más tarde se marchó con otro. En esta cita que la acabo de leer, que es en la página número 9, empezando esta página, ahí, digamos, se ve ese contraste con ese Félix que apenas va conociendo la relación o ese amor hacia la otra persona. Y como nos habla, digamos, la compañera Cristi, ya se ve otro Félix que no está, que ya está, digamos, acostumbrado a llevar esos celos y a llevar, digamos, ese fetiche y esas ganas de ver a su mujer con otro hombre. En primera parte vemos a ese Félix que siente, digamos, esa emoción por preguntarle a la mamá de él que si esa primera cita que pasaron 2 horas en el cine o la primera cita que hubo con esa chica, la chica sí era su verdadero amor y que si ese amor iba a ser correspondido a él. Digamos, él pudo observar que ese amor no era correspondido. Entonces ahí empezó, digamos, el segundo plano o el segundo objetivo de Félix, que era obtener a una mujer que verdaderamente lo quisiera y ya buscaría, digamos, una mujer no tanto por amor, sino por placer, por ese placer o ese erotismo que puede, digamos, traer esa mujer a colación a él. También, digamos, otra cita que también lleva, digamos, a colación a él, lo que les venía pues mencionando, era cuando, digamos, le va preguntando a su madre que si el amor es una forma de engaño, que él no entendía, digamos, cómo ese amor podría llevarlo a tanto, y la madre simplemente, digamos, le contesta que es una época que va a seguir sucediendo, y Félix le dice que si ese amor o o ese pasado que le acaba de ocurrir le va a volver a repetir. Entonces, digamos, la mamá le puede decir, digamos, que es una caída y un sub y baja que va a tener a lo largo de su vida hasta que encuentre ligeramente ese amor. Otra característica más que yo le puedo, digamos, que bueno, observar a la obra es, por decir así, sobrellevar, digamos, los celos que le da Félix de ver o observar que su esposa Marixa le cuenta lo sucedido que pasa con Marius. Pero pues como dijo la compañera Cristi, no sabemos o no llegamos a concluir esa magnitud de que ya Marixa ya le da pereza o le da sosiego o le da cansancio de contarle a Feli lo que realmente está pasando con Mario, porque digamos ya es cumplirle
un capricho, un fetiche a su esposo para, digamos, adaptarse, digamos, a él. Otro de los temas que también observé en dicha obra, digamos, es ese estímulo, el estímulo y la experiencia que tiene, digamos, Félix. El estímulo en la obra lo podemos visualizar en Marisa, digamos, cuando le da esa felicidad de contarle de lo que pasa con Mario y la experiencia que lo estimula a él para que ella le vaya contando, digamos, lo sucedido a él. Porque podemos, digamos, aclarar que Marisa fue seducida por Félix, porque en la primera parte de la obra nos cuenta que Marisa era casada, que obviamente se estaba separando y volvió y se casó otra vez con Félix, entonces él encontró ese amor hacia Marisa, pero no le daba como esa curiosidad o ese asosiego de qué pasa si mi mujer eh, se encuentra a otro hombre y puede hacer lo mismo que yo estaba haciendo con ella antes de que, que ella y yo fuéramos, digamos, marido y mujer. Esto es todo y le doy paso a mi compañera Cristi para que concluya nuestra conjetura en la noche de hoy. Bueno, ya en forma como de conclusión de nuestra conjetura, con lo relacionado a lo que mencionó mi compañera, que es el transcurso de nuestro autor Félix en el amor y sus experiencias obtenidas, y lo que yo ya les venía comentando sobre ese amor relacionado con el placer, el masoquismo y el erotismo, podemos concluir que el libro se centra como en el, no se centra en el cómo, sino en el por qué de ese atractivo amor matrimonial. ¿Qué quiero decir con esto? El texto nos presenta como esas etapas o, o eso que puede constituir un matrimonio, ¿cierto? Porque entonces nos empieza a mostrar cómo digamos, el traicionar a nuestra pareja en un principio nos lo presentan como ese, digamos, ¿cómo le diría? Como ese acto irresponsable en una relación, pero en Félix y Maritza nos lo muestran como un acto de normalidad, pero entonces lo que Celis no llega como a afectuar es que todo este placer o este erotismo que él despierta al ver a su esposa con otros hombres, le podría, digamos, proporcionar el rompimiento de su matrimonio, porque entonces al final Maritza podemos decir que se termina enamorando de Marius, y eso es lo que Celis, por su, digamos, no voy a decir masoquismo, porque estamos diciendo que no es masoquismo, sino erotismo, no logra visualizar, y ya más adelante es que se da cuenta. Pero entonces al final el libro no nos dice si de verdad el matrimonio acabó, porque sí, Maritza en cierto momento se va con Marcus, pero este muere, y entonces Félix le dice como, vuelve a casa, pero entonces ella le dice, ¿hacer qué? Y él queda como ¿hacer qué? ¿Qué vamos a hacer en casa? ¿Somos un matrimonio? ¿No somos un matrimonio? Todavía convive o persiste esta llama del amor entre ambos, y después él vuelve y le dice, vuelve a casa, y ella vuelve y le responde, ¿hacer qué? Y él no le responde. Entonces es aquí donde concluimos que el, el erotismo, de cierta manera, no va relacionado con el masoquismo, que es lo que nos presenta el autor. Y eso sería todo. Buenas noches.